En este video vamos a abordar el tema de los mitos. Después de la lectura de Roland Barthes, los mitos son historias antiguas que normalmente tienden a exageran un poco las cualidades de los personajes que las protagonizan. Estas historias normalmente son pasadas de boca en boca y suceden con mucho tiempo en el pasado. El mito que yo elegí en este caso me parece bastante importante y me voy a permitir dárselos a conocer primero para entrar en contexto. El águila, la serpiente y el nopal me parece probablemente un mito importante para los mexicanos. ¿Y qué es básicamente? El escudo en la bandera de México es la imagen de un águila que está parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Este icono responde a una parte de la historia mexicana que se cuenta como parte del origen de lo que es hoy la Ciudad de México. Según la mitología prehispánica, los aztecas recibieron un mensaje de Huitzilopochtli para que abandonaran el lugar en donde en aquel momento se encontraban viviendo. En aquel momento radicaban en algún lugar y la orden fue que fueran a buscar la tierra prometida. La señal que Huitzilopochtli les dio es que el lugar de la tierra prometida sería en donde vieran un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Así que entonces emprendieron el viaje siguiendo la orden de Huitzilopochtli y el viaje duró 300 años. Se supone que el viaje duró, el mito cuenta que el viaje duró 300 años hasta que llegaron a lo que posteriormente denominaron Tenochtitlán. Esta historia forma parte de los principales mitos de México, del país, y es un pasaje histórico que dio lugar a la fundación de lo que hoy en día es la capital de nuestro país, lo que es la Ciudad de México. Tratando de responder un poco las preguntas que nos solicitan en la actividad, la pregunta dice: ¿qué relación tiene este fenómeno con el lenguaje, la cultura y el poder? Al hablar del mito del águila devorando a la serpiente, podríamos estar hablando probablemente del mito más importante para los mexicanos, ya que en parte es el mito que nos da identidad. Es tan poderoso que plasma, que es tan poderoso ese mito, trascendió tanto que al día de hoy está plasmado en la bandera de nuestro país. Este mito a mí personalmente me llama mucho la atención porque trascendió muchos siglos y hoy en día prácticamente es la imagen que nos representa a nivel mundial. Reúne las voluntades de 120 millones de personas que vivimos en una zona geográfica y que nos asumimos como mexicanos, y a todos logra englobarnos en una sola identidad, la mexicana, ¿no? La siguiente pregunta dice: ¿por qué su estudio es importante para las ciencias sociales? El estudio de este mito desde mi punto de vista, el estudio de este mito es importante desde las ciencias sociales, ya que partiendo de este mito se puede estudiar bastantes aspectos de la cultura mexicana, no solo de la capital del país, que es a donde llegaron y en donde se encontraron el famoso nopal y el águila devorando a la serpiente, sino a todo lo que hoy en día es identificado como México. Este mito se puede estudiar desde bastantes aspectos, desde mi punto de vista, como la enorme pluralidad cultural de lo que comprende territorialmente a México, los hechos históricos desencadenados por este mito, sus consecuencias, los conflictos y las guerras, las alianzas, todo lo que logró mover este mito, porque este mito finalmente detona en lo que es
la creación de un país posteriormente. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las preguntas fundamentales de investigación respecto al tema? Creo que las preguntas fundamentales respecto a este mito, que a mí me llaman la atención, es si realmente sucedió o no. Otra pregunta es que a mí personalmente me llama mucho la atención y creo que es muy importante definir, es si esto no sucedió realmente, ¿quién lo inventó? ¿Quién inventó esa historia? ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué finalidad lo logró? Probablemente pudo haber sido alguna finalidad política en aquel momento, pero bueno, esas son las preguntas que a mí me parecen importantes, que podrían desarrollarse respecto a este mito, ¿no? La última pregunta nos dice: ¿desde qué teoría lo estudiarías? Desde mi punto de vista, este mito correctamente se ha estudiado desde la teoría histórica. Sin embargo, al día de hoy, y a pesar de los esfuerzos, no es posible comprobar si este hecho sucedió o simplemente se trató de un relato que alguien inventó y que poco a poco fue trascendiendo a través de los siglos hasta convertirse en lo que es el día de hoy. Es un ícono, totalmente es un ícono que representa una cultura tan rica, tan diversa como es la mexicana, y que finalmente fue un mito muy poderoso, ya que al día de hoy seguimos identificándonos con esa imagen que es muy poderosa, tremendamente poderosa, y que nos representa a nivel mundial. Muchas gracias, mi nombre es Rogelio Mora y en este tema intentamos hablar sobre los mitos basados en la lectura que realizamos. Muchas gracias.